con un deseo intenso vamos hacia la Escritura y el Espíritu de Dios es el revelador, es el que nos declarará las cosas, así que estamos atentos a Él, reconociendo su lugar, amén, reconociendo su posición que le dio el Padre para nosotros. Aleluya. Vamos al libro de los Hechos y hay una palabra que Dios nos va a hablar en el libro de los Hechos. En el capítulo 11, el libro de los Hechos, capítulo 11. Si usted hace memoria, desde algunas semanas atrás comenzamos el libro de los Hechos. Le voy a recordar cuando vimos el capítulo de Cornelio, el capítulo 10, cuando vimos el capítulo 11, y les dije, en este capítulo 11 vamos a estudiar la iglesia de Antioquía. Y de pronto pusimos una pausa y realmente esperamos 15 días para este momento. Vea el momento. Hechos 11:19. Hechos 11:19. Dice, todos con su Biblia, su pluma y su cuaderno. Amén. Aquí hay hojas al frente. Vean. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Voy a volver a leer y usted notará en donde hago unas pausas y acentúo. Vea. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando yo leí esto, imprimí este versículo, lo puse en una sola hoja, solo este versículo. Puse un mapa para ubicar Fenicia, Chipre y Antioquía. Puse una figura como yendo en esa dirección, porque dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y esa palabra pasaron, uno dice, sí entiendo, pero si vamos a los detalles, quiere decir caminamos y navegamos, porque Chipre es una isla. Entonces, antes no era agarré el tren ligero o me fui en autobús, era caminar, y si hay que cruzar el mar es navegar. Pero el Espíritu de Dios me detuvo en una porción, porque yo quería llegar al punto de la iglesia en Antioquía, y a partir de este versículo 19 comienza la sección histórica. Mas el Espíritu de Dios dice, no, espera, hay una porción muy importante para ti, para la iglesia.
vuelve a leer, y volví a leer, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y allí me detuvo el Señor. Me decía, reflexiona en la frase, con motivo de Esteban. Y comencé a reflexionar, y eso es lo que vamos a hacer hoy. El Señor me explicaba y me decía, estás leyendo que el motivo se llamó Esteban. Y entonces comencé a reflexionar con una actitud de investigador, una actitud analítica, una actitud que quiere entender el espíritu de la palabra. Y el Señor me decía, fíjate que el motivo se llamó Esteban. Entonces yo le decía al Señor, explícame, ¿qué significa? Y el Señor me llevaba a ciertas cosas. Decía, cuando estés frente a la congregación, pregúntales qué están motivando cada uno de ellos. Ponlos a pensar, que reflexionen, que mediten, que sean amplios en visualizar y entender el paralelo Esteban y el nombre propio, personal. Entonces yo le decía al Señor, Señor, amplíame con lupa. Entonces me dijo, vuelve a leer y vamos a ir poniendo marcas, porque aquí hay una concatenación de sucesos. Vean, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ahí está el primer suceso, los esparcidos o dispersados. Eso es el efecto, o sea, de pronto se vio que salieron como aventados, como si hubieran sido lanzados fuera. Primer suceso, seguimos leyendo, a causa, viene la causa de la persecución. Entonces, la causa fue la persecución, o sea, contra ellos que eran los de la fe. Y yo le decía al Señor, bueno, se entiende pues que la fe fue perseguida y ellos eran de la fe. Y el Señor me dijo, espera, pero quiero que entiendas bien, Saúl, lo que estás leyendo. Y ahí estoy. Los esparcidos. Y luego, a causa de la persecución. Y luego me dijo el Señor, lee la siguiente parte. Con motivo de Esteban. Entonces allí el Señor puso su palabra como en perspectiva, líneas profundas, y me dijo, ¿puedes ver lo que allí estoy mostrándote y estoy arrojándote luz? Y le dije, sí, Señor. A ver, explícalo con tus propias palabras. Muy bien, Señor, ayúdame. Y es lo que hoy te quiero explicar. Esteban es el nombre del mártir que fue apedreado, uno de los 7 diáconos o servidores u oficiales de la iglesia de Jerusalén. Esteban
Antes de ser apedreado, fue acusado, se le levantaron testigos falsos, le dieron falso testimonio contra de él, y tal parece en los hechos que los enemigos, por la fuerza de sus manos y por la maldad de sus palabras, lo pudieron tomar a Esteban y lo pudieron matar con piedras. Lo que nadie sabía era de que Esteban, lo último que hizo y no vio lo que causó, pero Dios le adjudicó la historia de los sucesos consecuentes a Esteban, de tal manera que quedó registrado que el motivo se llama Esteban. Ese hombre Esteban ya no vio con sus ojos, ya no participó junto con todos sus hermanos y los creyentes que creyeron por la palabra de los esparcidos, y ya no vio nacer a la iglesia de Antioquía, ya no vio la conversión de Saulo de Tarso, pero el motivo se llama Esteban. Entonces el Señor me explicaba y me decía: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, que yo en mi mente, dice el Señor, yo tengo unos motivos. Mis motivos los motivos en mi mente tienen nombres, son el nombre de mis hijos. Pero la crisis, quisiera decir que con lo que el Señor batalla con nosotros es que, teniendo Él grandes motivos, se llaman como nosotros nos llamamos, porque somos nosotros los motivos. Nosotros no hemos descubierto esos motivos, y esos motivos tienen nuestro nombre. O sea, los podemos causar. ¿Sabes lo que causó el motivo llamado Esteban? Lo que pocos hombres han hecho. Ahora, uno piensa que la medida de ese motivo es ser mártir, y que solo siendo mártir podemos alcanzar ese motivo. Y el Señor me dice: no se necesita repetir en carne propia lo que sufrió Esteban para alcanzar el motivo. Entonces yo le decía al Señor: entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Le dice: deben morir a sí mismos. ¿Dónde es que mueres a ti mismo? ¿Qué andas causando tú en el reino de Dios aquí en la tierra? Estando vivo, pero a la vez estando muerto a ti mismo. Vamos a entender la palabra motivo. Motivo significa que mueve, o puede mover,
o es capaz de mover. Hay grandes ejemplos, pero este de Esteban es el clásico de clásicos porque está escrito literalmente por motivo. Ahora, la palabra motivo es la que nos conecta o relaciona con la mente del Señor o con los pensamientos del Señor. ¿Saben por qué? Porque allí hubiera dicho, a causa de la persecución que hubo con la muerte de Esteban. Entonces, el aspecto no es en el sentido físico natural de que porque murió, sino que en la forma en cómo se escribió, no se puso la palabra muerte. Claro que se sobreentiende porque sí murió, pero se usó la palabra motivo. Entonces, atendiendo al significado de la palabra y superponiendo ese significado sobre la letra del texto, vean cómo lo vamos a entender. Ponlo, por favor. Dice, sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, porque Esteban fue capaz de mover a todos. Yo le decía, Señor, esto es muy profundo, esto tiene hueso, esto hay que comerlo, que esté bien asado, al 100%, que esté jugoso, hermanos. El motivo es la causa que determina la existencia de cosas. Esteban, en él, tenía un poder capaz de determinar que existiera algo a futuro, capaz de que las cosas fueran hacia allá. Yo te pregunto, poniéndote la Escritura cual espejo, ¿qué estás motivando tú al estar vivo o viva a estas alturas en el reino de Dios? En lo financiero, ¿qué estás motivando? En lo económico, en lo social, en lo laboral, en Vallarta, en el lugar fulano de tal, en la colonia, en la casa, en la cuadra, en círculos empresariales, en la congregación, y siempre hay un lugar específico. Pero si soy aquel hermano, hermana, tímido, cohibido, introvertido, callado, típico, clásico, que no mueve nada, quiero decirte que Dios tiene tu nombre asociado con un motivo en su mente. Dios tiene tu nombre ligado a un motivo mayor que tú, y eso está en la mente de Dios, está pensado. Pero sucede que es tanto el peluche que tenemos dentro, la esponja, que queremos atraer la atención. Dios dice, no, ese no es el motivo correcto. El motivo es que se llame como tú te llames,
o tú seas el motivo, tenga el nombre tuyo, el motivo que yo tengo pensado, y que cuando yo piense en ti, piense en un motivo para que seas tú quien mueva algo, cuando menos a los de la iglesia. Esteban se llama motivo, y por motivo de Esteban se movieron miles de personas a predicar el evangelio, y allí nació la iglesia de Antioquía. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué estás moviendo tú? ¿Qué? Si estás llamando la atención hacia ti, vas en el sentido contrario. Vayamos al texto desde el principio. Vean el contexto para resumírselos. Todos los cristianos contentos en Jerusalén, todos los apóstoles ya habían elegido a Matías para ocupar el lugar de Judas, todo en orden, 2, 3 quejas y se arregló. Las cosas que pasan con los discípulos se arreglan con discípulos. Escogieron a 7 varones, todo muy bien con sus viudas, tienen dinero y tienen que comer, y todo iba, nadie moviendo nada. Parecía que así debemos pasarla. Pero de pronto, un joven, supongo que era soltero, un joven de pronto se pone a predicar el evangelio, y lo agarran y ya no lo sueltan, y lo acusan falsamente y lo condenan al grado tal de que ya no pudo salir de allí. Finalmente lo apedrean, cerró los ojos, dice el texto que durmió. Ya. Él no había pensado, ¿qué había pensado? Lo que queramos, lo que como seres humanos podamos pensar, llegar muy lejos, etcétera. El asunto es este: cuando se habla de él ya estando muerto, se le imputa, se le adjudica que él fue el motivo. Y lo pasamos como un hecho histórico, y que tuvieron la culpa los sacerdotes adversarios, los judíos enemigos, los escribas opositores y todas las lenguas mentirosas. No, hermanos. El propósito no está en la mente de los opositores, el propósito lo tiene Dios en su mente. Tiene nombre, pero yo te confronto a ti, y tú, ¿qué fu y fa? ¿Qué fu y fa contigo? Allí, el motivo se llama Esteban. ¿Cómo es que muerto movió a mucha gente? Vivo, parecía como que una pequeña fuerza, una voz a corto tiro, pero ¡wow! Yo veo que cuando yo descubro no solo que mi nombre es Saúl, pero que soy un motivo, me interesa más conocer el motivo que soy más que cómo me llamo. Entonces, allí fue donde el Espíritu de Dios me dijo, ¿ya ves?
¿Ves cómo mi palabra te habla? ¿Ves cómo mi palabra te corta la velocidad, la viada que llevas como lector? Y entonces me detuve allí. Fue cuando traje los mensajes de la parábola del sembrador, pero me aguanté las ganas de decir este mensaje porque esperé 15 días. Porque el Señor, cuando me abrió los ojos para entender el texto, dije, Señor, esto está súper. Cuando tú eres como un imán que en el berrinche o en las circunstancias o con los gestos o en las relaciones, tú atraes la atención. Eso no es estar viviendo un verdadero motivo. De hecho, eso no mueve a nadie. La palabra motivo significa capaz de mover. Capaz de mover. Dígame, ¿qué anda moviendo y a quién y qué y a qué dirección? Hay muchos campos, hay sentidos, o sea, en esta dirección, en la otra dirección, en la otra dirección. Toda persona que aparentemente se haya propuesto andar delicadamente con pincitas en su casa, en la iglesia, en trabajo, hermanos, rompan el cascarón, hagan ruido, hagan algo, que se escuche que ustedes pasaron. Dice el texto que el motivo se llama, tiene nombre. Alguien allí hizo ruido, se puso cascabel, hizo ruido y causó que se movieran todos los que hablaban en lenguas en una iglesia. Entonces, no se le lleve tranquilo en la tierra. Lo que usted necesita es no saber cómo se llama. Usted ya sabe cómo se llama. Necesita saber cuál es el motivo que lleva su nombre. El motivo que lleva su nombre. Aleluya. ¿Qué otros ejemplos hay en la Biblia? Bernabé. ¿Dónde está asociado un motivo? Recuerde, por favor, esto es bien sencillo de captar. Motivo significa capaz de mover algo. A ver, mueva algo. Empuje algo, sacuda algo, aviente algo. Produzca fuerza, o sea, genere algo. Bueno, ¿dónde está Bernabé? Vea en Hechos 4. Hechos 4. Dice 36. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad o un campo o una tierra, una heredad de las que todos tenemos, la vendió
y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Y uno dice, es una ofrenda de las que cargo en el bolsillo. Pues esta no cabe en el bolsillo. Esta no cabe en el bolsillo. Y uno dice, una ofrenda, pues, hermanos, Bernabé, después que dio esa ofrenda, motivó un montón de cosas. Es que no es pensar en términos de cantidad, ni es pensar en litros de sangre que derrama uno, o en gotas de sudor, o en cansadísimo, no. Es motivo. Entonces, ¿cómo se diría? ¿Cómo se pone? Por motivo de la ofrenda que dio Bernabé, trayéndola a los pies de los apóstoles, y la historia está en el libro de los Hechos. Tenemos el rastro de Bernabé, que él fue el que trajo a Pablo, el que lo presentó ante la iglesia de Jerusalén y los discípulos, y el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y aparte Bernabé llegó a ser maestro, profeta y apóstol. ¿Cómo comenzó? Un motivo. ¿Quién más? Pedro, vamos a ver Pedro, Marcos 10:28. Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y parece que uno no hizo ruido, parece que no, hermanos. Es que cuando tú vives el motivo que Dios tiene pensado, y allí puso tu nombre, comienzas a mover y a remover. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué nos comunica la Escritura? Hay muchas clases de motivos. Ahora, las apariencias no son certeras. Yo no puedo decir, fulanita de tal sirve para estos motivos, ¿no? Esas son apariencias, mis percepciones. No. Ojalá que fulanita de tal descubra los motivos que Dios tiene en su nombre. Y entonces esas personas, en este caso los ejemplos bíblicos, notamos que en un momento de su historia, o de su vida personal o su biografía, en un día, o en un evento, o bajo un acto o un hecho, motivaron un montón de cosas que a la vez envolvieron a otros, o abrieron un panorama, o ampliaron un panorama. Nos damos cuenta que todos ellos tienen
motivos. La palabra motivo es la causa que determina la existencia de algo. Entonces, cuando mataron a Esteban, ¿qué sigue? Enterrar el cuerpo. Y de allí, y uno dice, pues adiós Esteban, ya no hay Esteban. Hermanos, el motivo no murió. El motivo no murió. Pero nosotros los que estamos vivos, ¿qué pasa? No nos han presentado al motivo y lleva nuestro nombre. Vean, el motivo no murió. De hecho, tiene una capacidad trascendental. Somos parte de esos motivos, porque movieron. La existencia de una cosa se debe a esos motivos o a esas causas. También aquí en la palabra motivo tenemos el término razón de algo. Oigan, denme razón por qué está una iglesia aquí en Antioquía. Oye, ¿y por qué hay una iglesia aquí en Antioquía? No, pues fíjate que por motivo de Esteban. Pero él dio la orden de que haya una iglesia aquí, no. Entonces, ¿qué pasó? Parece inexplicable, si no dio órdenes, pero el motivo se llama Esteban. Entonces, no significa que andemos buscando a los Esteban. Significa que si los que estamos vivos ya sabemos el motivo. El motivo que está asociado contigo. El motivo que está a tu nombre. Y pueden ser varios. Y uno dice, pues es que, si se trata de mover, no, pues yo no he movido nada, no hago ruido, no quebro nada, no levanto polvo. No, hermanos. Motivo que mueve o es capaz de mover. Y entonces el texto dice, Hechos. Vamos a ver si la definición se cumple. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y Esteban ni supo, caray, entonces, ¿por qué se llama Esteban? Porque eran motivos divinos. Son los motivos pensados por Dios y llevan el nombre de sus hijos y de sus hijas. Entonces la cuestión es que si tú ya descubriste el motivo, ponte a hacer algo. No, es que yo quiero mover a Dios. ¿Cómo que quiere mover a Dios? No. Quiero mover su mano, No, hermano. No es un juego. Dios piensa en términos de motivos y luego dice, esta idea se llama fulano de tal. Y ahí está en la tierra.
háganme el favor de decirle el motivo que tengo pensado para él. A ver, denle guerra para que descubra sus motivos, que no ande distraído, que oiga el motivo, porque anda muy, trae zapatos o un calzado que ni ruido hace, trae zapatos de bailarina, no hacen ruido. Entonces, por eso al estar enseñando sobre el libro de los Hechos, allí me detuvo el Señor y me dice, no te brinques de inmediato a ver cómo nació la iglesia de Antioquía. ¿Sabes realmente por qué nació? Por motivo de Esteban. Por motivo de Esteban. Y luego, Bernabé y sus ofrendas. Y luego, Pedro y sus decisiones. Y luego, Saulo y su conversión. O sea, nos damos cuenta de que la vida de ellos era causante o causal. Ellos vivían siendo motivos, en lugar de estar siendo motivados. Yo quiero ser motivado. No, hermano. Sea el motivo. Y va a ver lo que va a pasar. Dios le va a revelar el motivo, que es usted. Dios nos va a decir, hija, hijo, ¿sabes de lo que eres capaz de mover? ¿Sabes lo que puedes mover si haces algo? ¿Sabes el empuje que puedes traer a esta zona, a este grupo, a estos niños, a estos hermanos, a esta iglesia? ¿Sabes lo que puedes causar que exista? Entonces, para que Dios esté pensando en un motivo, tiene que estar pensando en alguien. No puede sacar no puede pensar fuera de sus hijos o disasociándolos. Tiene que pensar con el nombre de alguien. Si no, no hay motivos. No hay motivos. No hay motivos. Entonces, uno dice, pues, ¿qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? Hermano, Esteban motivó y ni supo lo que motivó. Pero el hecho de estar haciendo lo que hizo, él estaba viviendo el motivo. Entonces, la pregunta es, ¿estoy viviendo el motivo que lleva mi nombre? ¿O qué estoy viviendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿O estoy viviendo para que me motiven? Ahí ya vamos mal. Ya vamos mal. Yo no soy un motivador. En ocasiones es delicado y es cosa sensible para usted y para mí cuando yo, un servidor, el pastor, habla con una hermana o un hermano y la hermana o el hermano me dicen, pues yo cuando me siento así como decaído, deprimido, vengo a la iglesia.
También cuando siento que están saliendo malas cosas, vengo a la iglesia. Y salgo después del servicio con la mirada en alto, salgo fortalecido. Y al fin de semana, otra vez, tiene que venir a la iglesia porque llegó desinflado. Esa es una mala costumbre, no es una buena costumbre. Es un mal hábito, para eso no es la iglesia. Dios no pensó eso para luego hacer la iglesia. Porque no es un centro motivacional. Tú eres en quien Dios pensó para mover a algo, para causar algo que Dios pensó. Amén. Entonces, Esteban, su vida, no es que se debe realzar que se murió. Pues sí, Pedro también se murió, Saulo también se murió. Perdón, se debe realzar que lo mataron. Bueno, pues ¿en dónde quiere que pongamos el signo o el significado? Es que no es ver si lo mataron o se murió. Es que tanto su vida como su muerte son el motivo. Son el motivo. Vean, por eso Esteban es el ejemplo clásico. Vean, en vida de ese muchacho Esteban, ¿tenía él los recursos financieros para enviar a todas esas familias cristianas a predicar el evangelio a Chipre, Fenicia y Antioquía? No tenía los recursos para enviarlos. No tenía los recursos para hacer un instituto bíblico y decirles, mándenme a sus hijos. No tenía los recursos para plantar iglesias. Y lo hizo. Y pudo. Lo hizo. No, pues, yo ni muerto. No, espérate. Se ve que no has oído tu motivo. El motivo que Dios pensó. Porque cuando Dios piensa, le pone nombre. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Ahí es cuando me paré, me posicioné en Hechos y dije, Esteban, calladito, y mira, se llama motivo. Motivo, es un motivo. Entonces yo dije, no sé ni lo que significa la palabra Esteban, ni lo que significa la palabra motivo. Me voy por motivo. Motivo que mueve. O es capaz de mover, o puede mover. Puede mover. Dije, ¿qué? Entonces, ¿cómo debo leer Hechos 11:19? Ahora bien, los que habían sido movidos a causa de la persecución que hubo porque Esteban los movió. Entonces, ahí fue donde dije, ¿qué estoy leyendo? Pero si Esteban está muerto. Y ahí es donde el Señor me dijo, no, los motivos nunca mueren. No mueren. Se murió el cuerpo. Pero se sigue predicando de Esteban, se sigue leyendo. Hay mucha historia que desconocemos. Los discípulos de Esteban,
las iglesias que llevan el nombre de Esteban o lo que Esteban dejó dicho, etcétera. Pero el asunto es que gracias a ese motivo se abrió el evangelio a los gentiles, así, de ese tamaño. Entonces queremos encontrarle cuadratura. Es que tenía que morir alguien. No, hermanos, no. Por eso es que la mente quiere hacer su propio evangelio y su propia teología. No. Y el Señor me decía, ¿te fijas cómo no dice a causa de la persecución que hubo por la muerte de Esteban? Porque no le estamos dando gloria a los que lo mataron. Le estamos dando gloria a lo que Dios tenía pensado. Eso se cumplió. Aleluya. Entonces, hermanos, no busquen motivación, ni vengan a ser motivados. Hay mejores lugares para eso. Aquí sus nombres están asociados con un motivo que Dios tiene en su mente. Y hay figuras que nos antecedieron para que nosotros aprendamos cómo vivir en la fe. Y por la fe que el Señor obre por medio de nosotros y el Señor desarrolle sus motivos. Allí dice que hubo persecución, allí dice que fulanito se fue para allá. Eso fue, para nosotros ya es historia. Hoy nosotros vamos a estar escribiendo otras letras. Vamos a estar escribiendo nuevas direcciones. Vamos a estar escribiendo nuevos nombres. Vamos a estar diciendo nuevas actividades o etcétera. Amén. Este es todo el mensaje, hermanos. Ese es todo el mensaje. Un solo versículo. El versículo 20 es buen complemento. Dice, pero había entre ellos, entre los corridos de villa, unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, los que estaban huyendo por motivo de Esteban. Unos varones de Chipre, ahí entra el ministerio de varones, los cuales cuando entraron en Antioquía, corriendo, casi volteando para atrás a ver si los iban persiguiendo, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Ahí está un claro ejemplo de lo que es estar en el motivo que lleva su nombre. Porque estás causando que algo determinado exista. Aleluya. Y ahí están esos varones. Hagan de cuenta que el 19 es el ejemplo de una sola persona. El 20 es el mismo caso, pero en forma colectiva, plural. Ya allí la información que tenemos es los varones. ¿Cuántos eran? No se sabe. Sabemos de dónde eran, sabemos a dónde llegaron y qué hicieron, pero quiere decir que hay motivos en los que participo como grupo o en grupo.
pero hay motivos en que participo en lo individual. ¿Esto qué significa? ¿Que el inteligente soy yo? No, el inteligente es el que los pensó, es el Señor. Tú y tú van a hacer esto. A ver, Señor, revélanos, Señor. Interpretación de lenguas, profecía. Nada. Esperen, aguanten. Y acá, lejos, tú, fulanito, Esteban, tú vas a ser el motivo porque ellos corran lejos. Jajaja. Y así. Entonces, mira tu postura. Señor, muéveme tú. Sí, ¿y qué más? Sí, Señor, tú muéveme. Tú sabes que si tú me dices, yo te obedezco. No es cierto. Ya hay hijos míos, hijas mías, ya hay ministerios de varones, ya hay siervos míos encargados de moverte. Ay, Señor, pero es que yo te pedí que me movieras tú. ¿De dónde sacamos esa mentalidad? Es que mi cristianismo es entre el Señor y yo. Ese no es el panorama que está en Hechos. Tú, fulano, vas a mover a estos. ¿Y si no nos gusta, ni modo. Pero así está en la mente de Dios. Tú, fulano, vas a mover a estos. Ustedes, esperen. Y estos ni sabían que iban a salir corriendo. Estos ni sabían que iban a salir huyendo y bajo pedradas. Hay partes de la historia que no nos gustan. Hay otras que sí. Por eso buscamos la motivación. Por eso buscamos que seamos atractivos. Yo quiero mover, yo quiero atraer. Y el Señor dice, no. Entiende el libro de los Hechos. Es historia.